Bueno, hermano, el día de hoy quiero compartir con la iglesia un mensaje que le he puesto por título, Los frutos que demuestran mi salvación. Ese es el mensaje del día de hoy, los frutos que demuestran mi salvación. Hermano, hay un error muy grande que se vive hoy en día en muchos grupos religiosos, donde muchas veces se enfatiza solamente que la salvación es totalmente gratuita, y es verdad. Eso es totalmente cierto, hermano. Pero muchas veces al enfatizar esto de que la salvación es solamente por gracia, obviamos otras cosas. Y muchas veces caemos en errores que he escuchado personas que dicen, la salvación es gratis, ya yo no tengo que hacer nada para obtener la salvación. Yo puedo vivir una vida desordenada, puedo vivir una vida al garete, igual yo soy salvo porque la salvación es gratis. Y ese es un error donde caen muchas veces, y vamos a ver, hermano, a la luz de la Biblia, que entre lo que es la salvación, que es totalmente gratuita, y lo que son las obras, hay una relación muy estrecha. Hay una relación bien estrecha, hermano, que son los frutos. Hermano, la definición de frutos, mucha gente dice que frutos es cuando una persona hace algo. Algún pastor que llena algún estadio, algún evangelista de estos grandes y llena algún estadio repleto, dice, oh, ese hombre tiene fruto, mira el estadio que llenó. Algún cantante de estos, entre comillas, cristianos, llena un estadio, dice, oh, si tiene fruto porque llenó el estadio. Pero en realidad eso no es frutos. Vamos a ver la definición de fruto, hermano. Dice que fruto es una vida cambiada, centrada en Cristo. Una vida a la que hemos muerto a nosotros mismos, para que Cristo viva a través de nosotros. Una vida que busca complacer a Dios y no a uno mismo o a la gente. Una vida cuyo tema central y prioridad es Dios. Frutos es formar el carácter de Cristo en nosotros. Eso es lo que es fruto, hermano. Y todos nosotros, los cristianos, debemos dar frutos. Todos. Debemos formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Poco a poco, cada uno de nosotros debe ir formando el carácter de Cristo en la vida de cada uno de nosotros, hermano. Yo no creo en eso, hermano, de que un cristiano tiene 20 años en los caminos del Señor y sigue siendo el mismo amargado de toda la vida. O sigue siendo el mismo perequero, peleón. Tiene que haber frutos en la vida del creyente, porque los frutos demuestran que soy salvo, hermano. Cuando vemos el libro de Santiago, ahí nos da una cátedra Santiago sobre este tema. Habla de las obras, que las obras son la evidencia de mi salvación. Y una de las cosas que dice Santiago que me llama poderosamente la atención es que él dice, hasta los demonios creen. Hermano, eso es tremendo. Hasta los demonios creen. La pregunta del millón, ¿es un demonio salvo por creer? No, no es salvo, porque no tiene la evidencia de la salvación, hermano. No hay un arrepentimiento genuino. Tú le preguntas a un homicida, a un asesino, si cree en Dios, y él te va a decir, sí, yo creo en Dios, ese es mi Señor, pero es un asesino. O sea, no manifiesta lo que es la evidencia de la salvación, que son las obras, hermano. Miren la importancia de las obras, hermano. Las obras o los frutos que nosotros manifestamos es la evidencia de que usted y yo somos salvos. Es por eso que debemos nosotros cultivar esos frutos en nuestra vida, hermano. El Señor nos manda eso, a que demos frutos. Todo cristiano a lo largo de la vida cristiana tiene que dar fruto. Tiene que ir formando el carácter de Cristo en su vida, hermano. El hermano leyó el texto, que es un poco extenso, no lo vamos a leer nuevamente, vamos a irnos directo al pasaje, a ver lo que enseña la Biblia sobre esta parábola que nuestro Señor Jesús
nos brindó, nos regaló. Y vamos a ir viendo, hermano, que veremos cuatro principios en esta parábola. Y la número uno es que nos enseña que Dios poda a los suyos para que lleven más frutos. Ese es el primer principio que vamos a ver a lo largo del mensaje, que Dios poda a los suyos para que lleven más frutos. El segundo principio que vemos es la unión de Cristo y sus discípulos, que es muy íntima, es muy estrecha. El tercer punto que vamos a ver es que hay cristianos verdaderos y cristianos falsos. Ese es el tercer punto que vemos en esta parábola. Y el cuarto es que nos muestra que los frutos son la prueba o evidencia de que una persona es un verdadero cristiano delante de Dios. Esos son los cuatro puntos que vamos a ver en este mensaje, hermano. Vamos a prestar atención para que no se le vaya el hilo del mensaje. El Señor Jesús comienza diciendo: yo soy la vid verdadera y el Padre es el labrador. El Señor Jesús, hermano, se pone como la vid verdadera, que es un árbol de uvas. Él dice que Él es ese árbol, que Él es la vid, y que el Padre, el Señor, es el labrador. ¿Qué quiere decir eso? El labrador es el cultivador, la persona que cuida ese viñedo. No sabemos que Jesús es el árbol y el Padre es el que cuida el árbol para que ese árbol dé su viña, de su fruto. Vemos ahí, hermano, y sigue diciendo el verso 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Hermano, los pámpanos son las ramas, vienen siendo las ramas de la vid. El tronco, el árbol es Jesús. Nosotros somos las ramas. Y dice que todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, hermano, vemos que nosotros, como los pámpanos, como las ramas, nosotros debemos llevar frutos. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Que cada uno de nosotros, como cristianos, que estamos pegados a la vid, hermano, debemos llevar frutos. Debemos llevar frutos. Y no existe, hermano, no existe en el cristianismo tal cosa de cristiano sin fruto. Eso no existe. Porque si eres cristiano y estás pegado a la vid, a la fuente de vida, y estás en un terreno, hermano, propicio, tienes que dar fruto. Tienes que dar fruto. Si no das fruto, estarías diciendo que la vid no está proveyendo el alimento para que tú des fruto. Entonces el cristiano, hermano, es el anhelo de Dios, el deseo de Dios de que nosotros como pámpanos, como ramas, nosotros absorbamos, hermano, esa savia que viene de la vid y produzcamos frutos, tengamos frutos. ¿Cuáles son los frutos, hermano? Los frutos, lo dijimos antes, es una vida cambiada por Dios. Los frutos es el carácter de Cristo formado en nosotros. Eso es lo que son los frutos, y Dios quiere que llevemos fruto, hermano. Nosotros como pámpanos, como las ramas que están pegadas a la vid, debemos llevar ese fruto. Debemos ir cultivando ese fruto. Poco a poco el Señor nos va ayudando en ese proceso para que nosotros demos fruto, hermano. Miren lo que dice Efesios 2:10. Dice la palabra: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, hermano, vemos que Dios preparó de antemano las buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Vemos que debemos manifestar que somos salvos, hermano. Debemos dar ese fruto, esas obras, esas buenas obras, hermano. Si usted y yo somos salvos, debemos dar el fruto, debemos dar ese fruto. Pero ahí mismo, hermano, algo muy interesante que nos enseña la palabra, en Juan, en el versículo 2, dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará.
y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Hermano, este es un proceso en el cual Dios, ya usted está dando fruto, ya usted, su rama está repleta de fruto, pero Dios quiere que usted tenga más fruto. Entonces, ¿qué hace el labrador? Dijimos que el labrador es Dios. ¿Qué hace según este pasaje? Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué dice? Lo limpiará. Hermano, aquellos que son del campo saben que un árbol, para que esté bonito y para que dé buenos frutos, se debe podar, se debe limpiar, se debe regar, se le debe dar un mantenimiento diario, hermano. Y eso es lo que Dios hace en la vida del creyente que está produciendo fruto. Dios va cortando algunas cosas, hermano, que no le agradan a Él, para que nosotros podamos dar más frutos. Hermano, el Padre, o sea, comienza a podar y a limpiarnos para que demos más fruto. Esta limpieza en nosotros, Dios sabe cómo hacerla. ¿Quién mejor que Él para hacerla? Él nos conoce y sabe qué rama cortar para que nosotros demos más fruto. Entonces, una limpieza que Dios va haciendo poco a poco en la vida de cada uno de nosotros para que demos fruto, hermano. Y muchas veces esa limpieza es un poco dolorosa cuando Dios comienza a cortar cosas. Pau. Dios corta aquí, pau. Dios corta allá, pau. Vienen las dificultades, vienen las aflicciones, vienen las enfermedades, y muchas de esas cosas, hermano, es con el único fin de que nosotros, hermano, poco a poco crezcamos y demos más frutos. Hay un ejemplo, hermano, un ejemplo clásico de la poda de Dios o de la limpieza que Dios hace a sus hijos, que fue el apóstol Pablo. ¿Ustedes se acuerdan del apóstol Pablo? Él decía: tengo un aguijón en la carne y he orado a Dios 3 veces y no me lo ha quitado. ¿Y usted sabe cuál era el fin de ese aguijón? ¿Cuál era el fin de ese aguijón en la vida de Pablo? Pablo decía: para que el nivel de mis revelaciones no me enaltezcan sobremanera, me fue dado este aguijón. Hermano, entonces muchas veces Dios permite esas situaciones en la vida del hombre, hermano, para formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Ahí Dios podó al apóstol Pablo. Así, tú te crees orgulloso porque tú tienes revelación. ¡Pau! Le dio su cortecito. Y con ese aguijón, Pablo se mantenía humilde delante de Dios. Hermano, muchas veces eso pasa en nuestras vidas. Y lo peor del caso es que muchas veces comenzamos a reprender al diablo. Te reprendo, Satanás. Y no saben que esa es la poda de Dios. Inconscientemente están peleando contra Dios. Entonces debemos entender las cosas, hermano, y debemos discernir las cosas, porque no todas las cosas que nos pasan a nosotros vienen de Satanás y vienen de este y vienen del otro. Muchas veces para formar el carácter de Cristo en nuestra vida, hermano. Muchas veces Dios comienza a podar y a podar y a podar. Eres amargado, Dios te pone una situación dura, difícil, para que tú vayas formando ese carácter de Cristo. Eres egoísta, Dios va poniendo cosas en tu camino para formarnos, hermano, para formarnos. Y ese es el proceso que es un poco doloroso a veces, un poco difícil, pero Dios quiere, hermano, que nosotros llevemos más frutos, más frutos. Cuando usted ve un árbol, hermano, que ese árbol está lleno de estas cuestiones que le salen en la parte de arriba y está todo lleno de... Hay que podarlo, hermano, porque si no, no va a echar fruto. Hay que podarlo. Y los que saben aquí, los que han vivido en el interior saben que matamaleza y todas estas cosas que le salen a los árboles encima, si tú no le quitas eso, hermano, poco a poco el árbol se va a ir muriendo. Pero Dios poco a poco va a ir quitando esas cosas que no le agradan de nosotros, hermano. Y tiene que hacer esos cortes, tiene que hacer esa limpieza, tiene que hacer esa poda, hermano. Aunque sea dolorosa, pero al final nos va a ayudar a bien, hermano.
Esto es lo que dice el verso 2, hermano, de Juan 15, que el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Vamos a ver en Gálatas 4:19, dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hermano, Cristo debe ser formado en cada uno de nosotros. Cuando nosotros venimos aquí a este lugar, hermano, no es para ser oidores olvidadizos de la palabra, sino hacedores de ella. Que Cristo cada día sea formado en nuestras vidas, hermano. Cuando nosotros venimos a este lugar, hermano, es con ese fin que la imagen de Cristo sea reflejada en nosotros. Poco a poco, poco a poco. Juan 15, el verso 3 y 4 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Hermano, esto nos habla de las personas que no llevan fruto. Dice que nosotros estamos limpios por la palabra de Dios. El verso 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Ese permanecer, hermano, nos habla de la obediencia a Dios. Así nosotros permanecemos en el Señor. Cuando nosotros obedecemos a Cristo, estamos permaneciendo en Él. Y dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, hermano, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permaneces en mí. Hermano, ¿por qué los cristianos no dan fruto muchas veces? Porque no están permaneciendo en la vid. Podemos venir muchas veces a la congregación, podemos venir todos los días, todos los domingos, nos podemos saber todos los himnos, podemos inclusive sabernos la Biblia, pero cuando salimos a la calle estamos en fornicación, en adulterio, peleando con el prójimo, no estamos permaneciendo en la vid. Y dice la palabra que el que no permanece no va a llevar fruto, hermano. La única forma, hermano, de que el carácter de Cristo se refleje en nuestra vida es permaneciendo en la vid, hermano. Porque es allí, hermano, en ese tronco, donde está el alimento que las ramas necesitan para dar frutos. Permaneciendo en Dios, hermano, es el único lugar donde nosotros daremos frutos. Hermano, y es lastimoso y son cosas que hay que decirlo, hermano. Puede haber cristianos que tienen toda una vida en la congregación y no dan frutos, porque han hecho del cristianismo una costumbre. Voy, me congrego, me reúno, me aparto, me voy y ya, listo. Me entró por aquí, me salió por aquí, no permanezco, ando en fornicación, ando en adulterio, ando haciendo lo que me dé la gana por allá afuera, no están permaneciendo en la vid y por ende no van a dar fruto, hermano. No van a dar frutos. Entonces es importante, hermano, de que nosotros permanezcamos en la vid. La palabra permanecer nos habla de la obediencia a Dios y su palabra. Es allí donde nosotros vamos a dar frutos. Es allí donde el carácter de Cristo va a ser formado en la vida de cada uno de nosotros, hermano. Cuando estamos pegados a la fuente de vida, hermano. Cuando estamos pegados a ese tronco donde ahí sale todo el alimento hacia las ramas. Ahí daremos frutos, cada uno de nosotros. Es importante, hermano, permanecer, es importante obedecer a Dios para que podamos dar frutos, hermano, frutos dignos de arrepentimiento. Juan, ahí mismo el verso siguiente, versos 5 y 6, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, lo que hablamos en antes. El que permanece en Dios lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Hermano, miren la importancia de dar frutos. Miren la importancia de dar frutos. ¿Qué sucede con el que no permanece en Dios? ¿Qué sucede con aquel
que probablemente puede venir a la congregación, pero no está permaneciendo, no está obedeciendo a Dios. Dice que el que no permanece y no da fruto, por ende no da fruto, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Esto no habla, hermano, de lo que es la condenación eterna. Nos habla de que no seremos salvos en esa condición. Si una persona está ahí en la vid, pero no obedece, no da fruto, dice que será agarrado, será cortado, ahí se seca y luego será quemado. Esto es muy similar, hermano, a lo que nos habla la palabra del trigo y la cizaña. El trigo está allí, conjuntamente, digo, la cizaña está allí conjuntamente con el trigo. Están allí los dos. Pero en su momento dice que el Señor agarrará la cizaña, la arrancará y la echará en el fuego. Están allí, la cizaña está allí y es muy semejante al trigo. Es lo mismo que ocurre aquí, hermano. Ahí están los pámpanos que no están produciendo frutos, porque no están permaneciendo. A esos la Biblia dice que los agarrará el Señor, los cortará y los echará en el fuego, hermano. Entonces la importancia de dar fruto, hermano, porque los frutos es la evidencia de que yo soy salvo. Nadie puede decir yo soy salvo y ando en fornicación y en adulterio. No son frutos dignos de arrepentimiento, hermano. Nadie puede decir yo soy salvo y soy un asesino o soy un violador. Tiene que haber frutos porque los frutos es la evidencia de la salvación. Y aquí la Biblia nos dice que el que no da fruto, hermano, que el que no evidencia que es salvo, será cortado y será echado en el fuego. Vemos la importancia, hermano, de estar obedeciendo a Dios, hermano. Vemos la importancia de estar pegado a la fuente de vida, obedeciendo, hermano, absorbiendo todos esos nutrientes que necesitamos como ramas para nosotros echar frutos, para dar frutos dignos de arrepentimiento, hermano. Es importante que el cristiano dé fruto, hermano, porque esa es la evidencia de que nosotros seremos salvos. Dice en Mateo, capítulo 7, el verso 15 al 20, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos buenos, dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y será echado en el fuego, hermano. Y escuche bien, hermano, no estoy diciendo que la salvación es por obra, estoy diciendo que la salvación es gratis, pero si tú has sido salvo, tú debes manifestar las obras, hermano. Las obras, hermano, es la evidencia de que hemos sido salvados por Dios. Y como dice aquí, si eres un buen árbol, debe dar frutos buenos. Y si eres un mal árbol, da frutos malos. Entonces, hermanos, debemos obedecer a Dios. Debemos mantenernos pegados ahí al tronco, a la vid. Dice Jesús, yo soy la vid. Y si nos mantenemos ahí pegados a la vid, hermano, recibiendo esos nutrientes, nosotros como ramas vamos a crecer fuerte para poder dar frutos. Para poder dar frutos, hermano. Ahí mismo el verso 7 y 8 de este pasaje dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así
mis discípulos. Vemos, hermanos, que seremos discípulos cuando llevemos mucho fruto. Esos son los discípulos de Jesús, los que llevan mucho fruto. Y en esto glorificamos a Dios, hermano. Cuando vivimos una vida agradable a Dios, hermano, glorificamos al Señor. Y somos discípulos de Cristo, hermano. En Romanos 7 dice lo siguiente: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Hermano, vemos la importancia de que nosotros vivamos una vida con frutos. Vivamos una vida agradable a Dios, hermano. Debemos crecer en Dios, hermano. El Señor nos va a ayudar. El Señor no nos deja solo. El Señor nos va podando poco a poco. Va quitando esas cosas que no le agradan a Él, poco a poco. Si tienes fruto, el Señor va a querer que des más fruto. Y Él va a ir quitando todas esas cosas que no le agradan, hermano, para que nosotros crezcamos sanos y demos frutos dignos de arrepentimiento, hermano. Que evidenciemos de que somos salvos en Cristo Jesús. Vamos por último, para ir terminando, hermano. En Gálatas nos habla de los frutos del Espíritu, que son los frutos que debemos manifestar cada uno de nosotros. Gálatas 5, 22 al 24, dice lo siguiente: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, mira esto, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, hermano. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, hermano. Entonces es importante el fruto en la vida cristiana, hermano, porque los frutos es la evidencia de la salvación que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros, hermano. Ya le digo, no existe persona que diga: yo he sido salvado por Cristo, pero sigo fornicando, adulterando, peleando. Eso no existe, hermano. En la Biblia no existe. Tiene que haber frutos, hermano, que demuestren la salvación del hombre. Entonces cada uno de nosotros, hermano, debemos cultivar esos frutos, permitir que Dios trabaje en la vida de cada uno de nosotros, que Él vaya podando todas esas cosas que no le agradan a Él, que vaya cortando con todo eso, hermano, para que nosotros demos fruto, hermano, y en aquel día todos podamos ser salvos, hermano. Esa es la relación tan estrecha que hay entre la salvación y las obras, que muchos no entendían esto. Inclusive Lutero decía que el libro de Santiago era una epístola de paja, porque Santiago habla mucho de las obras. Y él no entendía esto. Él decía: no, ese libro de Santiago, eso no sirve. Pero es que hay una relación muy estrecha, hermano. La salvación es por gracia, mediante la fe. Pero si has sido salvo, debe manifestar las obras de salvación, hermano. Debe dar los frutos dignos de arrepentimiento. Y esa es una verdad, hermano, que nosotros debemos tener en la mente para que cada día, hermano, nosotros procuremos y permitamos de que Dios trabaje en nuestras vidas para nosotros dar más frutos. Y no ser echado al fuego, hermano, como aquellos que no dan fruto, hermano. No estar allí pegado en la vid, pero sin dar fruto. Debemos ser fructíferos, hermano, cada uno de nosotros, para algún día obtener la salvación en Cristo Jesús. Dios los bendiga, hermano.